Hoy estamos en la segunda semana de esta serie que hemos llamado Una expresión de amor. Se refiere al hecho de servir al Señor. La semana pasada, tomando la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola en el capítulo 4, dijimos que habíamos separado estas 4 semanas para hablar de algo sumamente importante, que es nuestro servicio al Señor. Hemos dicho acá en Miraflores, un poco en broma, un poco en serio, pero aquí en Miraflores el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Así que todos tenemos que pensar realmente que el Señor nos ha salvado con un propósito. Ya correcto, eres ciudadano del cielo, como vamos a ver hoy día con claridad de mediodía, pero también el Señor nos llama a tomar nota seriamente que no estamos aquí consumiendo oxígeno y alimentos solamente porque Dios no tiene otra cosa que hacer. Dios te ha salvado con un propósito y ese propósito tiene que ser servirle a Él, porque allá fuera de las rejas hay millones y millones sin Jesucristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y no se trata de comunicar una religión, sino se trata de comunicar un estilo de vida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso hoy te animo a que a través de 3 experiencias que fluyen de la palabra de Dios se puedan vivir una vida distinta a través de lo que se llama en la Biblia hospitalidad. Porque si el amor es el motor que te lleva a servir al Señor, la primera cosa que nos dice el apóstol Pedro como aplicación práctica es, bueno, hospedaos los unos a los otros, sin resentimientos, sin murmuraciones. Eso fue lo que enseñó el apóstol en 1 de Pedro 4:9. Pues bien, entremos en el tema. La primera experiencia yo la llamo una acogida angustiosa. Alguien que puede acoger en su hogar a alguien en medio de la angustia. Cuando uno está angustiado, difícilmente quiere recibir a gente, ¿verdad? Y peor si esa gente es desconocida. Pero eso era muy común cuando el Evangelio se expandió en el primer siglo. ¿A qué nos referimos cuando decimos una acogida angustiosa? Puedes abrir tu Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 17. Búscalo, por favor, porque allí se registra la primera mención a este concepto de hospitalidad. Y quiera Dios que hoy puedas ir evaluando tu vida, tu experiencia, puedas ir evaluando también tu forma, tu cosmovisión, tal como tú ves el mundo exterior, y puedas decirle, Señor, a lo mejor yo no estoy utilizando las herramientas, los recursos que tú me has dado para ayudar a otros. Y esto, por cierto, es parte del egoísmo que viene entrañado en nuestro corazón, ¿verdad? Somos todos egoístas y pensar en asistir a los demás nos parece extraño. ¿Por qué una acogida angustiosa? En Primera de Reyes, rápidamente, déjame contarte esto. Hay un profeta de Dios, el profeta Elías. Dios le manda un mensaje al rey de Israel diciéndole, habrá sequía. Eso implicaba hambre. Y en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que esa sequía duró 3 años y medio. ¿Te puedes imaginar? Y bien, eso fue lo que anuncia al comenzar el capítulo 17 Elías, el profeta, al rey de Israel de aquel entonces. Y la sequía comienza y Dios le dice a Elías, Elías, ve y escóndete. Le señala el lugar, el arroyo de Querib. Escóndete allí, evidentemente porque el rey podía tomar represalias contra el profeta. Y
interesante lo que dice el verso 4, míralo en tu Biblia. Dios le dice a Elías, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Cuando llegas al verso 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mientras hubo agua, todo estuvo bien. Pero lo que yo quiero enfatizar es cómo el profeta recibía, ¿me permiten usar la palabra, un delivery? ¿Y qué delivery? ¿Qué delivery? Un cuervo, un ave carroñera que se alimenta de carne malograda, le traía 2 veces al día al profeta carne fresca y no se la comía. ¿Te imaginas? Ahora, para aumentar lo asombroso de este pasaje, tenemos que decir que la misma Biblia nos enseña que el cuervo, por naturaleza, es un ave absolutamente desprovista de amor para con sus críos. Yo te dejo la tarea, si hoy día quieres ver el libro de Job en el capítulo 38, anótalo. Allí Dios está confrontando a Job y le está diciendo, ¿qué sabes tú? Contéstame si lo sabes. ¿Quién alimenta, le dice Dios a Job, a los polluelos de cuervos que claman a mí por comida? Es decir, el Job está describiendo que los polluelos de los cuervos son abandonados por sus padres, un caso atípico en el mundo animal, ¿verdad? Pero el cuervo es así, el cuervo deja sus polluelos y Dios los alimenta. Y si no pasa algo, esos polluelos se mueren. Bueno, ese animalejo tan desamorado es comisionado para el profeta como un delivery. ¿Qué te parece? Y le trae su carnecita a la mañana, le trae su bistec a la tarde. Solamente tiene que tener la parrilla lista para comer. ¿Qué te parece? Esta es la experiencia que tiene Elías, una experiencia asombrosa, pero la historia comienza en verdad cuando el arroyo se seca porque hay sequía. Y Dios le dice, anda al extranjero, y lo manda al extranjero. Él llega a un pueblito que se llama Sarepta, en la región de Sidón, lo que hoy día es el Líbano. Está fuera de la tierra prometida, fuera de Israel. Es un extranjero allí. No te olvides esa palabra, vamos a grabarla hoy día. Es un extranjero allí. Y Dios le dice a Elías, ve allí, mire el verso 9, levántate y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y el hombre de Dios va allí. Y el diálogo y la relación que se forja entre la viuda con el profeta es muy singular, pero nos ayuda a nosotros a establecer un esquema de pensamiento, no solo para este caso específico, sino para todo lo que tenga que ver con tu vida diaria. Yo creo que a partir de este diálogo y cualquier otro diálogo que encuentres en la Biblia, siempre vas a encontrar 2 parámetros que ordenan la mente humana y que nos sirven a nosotros para no desbalancearnos nunca. Piensa que el profeta de Dios lleva un encargo del Señor. Y la viuda es una mujer pagana que nunca ha escuchado de Dios, no sabe que hay profetas, no sabe que hay revelación de Dios, no sabe nada. ¿Cómo será ese encuentro? Bueno, Dios le dice, ve allí porque yo ya le he dado orden. ¿Cómo le dio la orden? No lo sabemos. Pero el tremendo mensaje viene a continuación. Yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y a pesar de que ella no conoce a Dios, ella va a experimentar una acogida angustiosa.
una acogida, recibir a un desconocido, escúchame bien, por 3 años y medio. 3 años y medio, cuando no había comida ni para ellos. La Escritura plantea un diálogo muy importante, pero estos 2 parámetros quiero dejar contigo, te van a servir para mañana lunes y para toda tu vida. Primero, que uno piensa bajo una estructura. Tiene que haber una estructura en tu mente para que no te desordenes. Mira lo que sucede en el diálogo. Él llega a la casa de esta mujer y dice, el verso 10, él le pide a ella, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Piensa la angustia. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y ¿qué más? Y nos dejemos morir. Era lo último que tenía esa viuda. Sabía que después de eso, la muerte por inanición, por hambre. Y el otro le está pidiendo que le haga una tortilla. Mire el verso. Allí está la estructura. Qué lindo sería que la descubras hoy, si tienes una Biblia abierta allí. Él le dice, lo que está haciendo está bien, pero primero hazme a mí de ello, de lo que tienes, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Es decir, no, le está diciendo, no, acá la estructura es distinta. Tú tienes que hacer algo antinatural. ¿Me entiendes? Primero sírveme a mí. Había solamente para ellos 2 a duras penas. Primero hazme para mí. Después vas a hacer para ti y para tu hijo. Y le da una razón. Sigue leyendo conmigo. Leo la versión Nueva Traducción Viviente porque es mucho más clara. Dice, porque Dios, el Señor de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. 3 años y medio. ¿Qué está diciendo con esas palabras el profeta a esa mujer que no conoce nada de Dios? Le está diciendo, un momentito, hay una estructura que no se escapa de la realidad. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. ¿Estás captando esto? Y eso tiene que servirte a ti para cuando no sepas cómo llegar a fin de mes y alguien te pide una ayuda y tú vas a decir, no tengo para mí, te voy a dar a ti. Si tú respetas la estructura, entonces tu vida va a cobrar un orden inusitado. Él está diciendo, no solamente eso, que la harina no iba a escasear, el aceite de la vasija no iba a disminuir hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Le está haciendo un desafío a esa mujer a crear en su mente una estructura de fe. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? Tienes que comenzar a construir en tu vida una estructura de fe. Una estructura de fe ¿en quién? En el Señor, en el único Dios que es creador de todas las cosas y sustentador de ellas. ¿Me estás siguiendo, mi hermano? Esto es vital para nosotros, para nuestra vida, para nuestro orden de pensamiento. Y uno leyendo esto tiene que decir, en medio de esa crisis angustiosa de hambre y sequía, ¿en qué está pensando? ¿Cuál es el basamento del profeta? En la grandeza de un Dios creador. ¿Me entiendes? Un Dios que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Un Dios que manda a decir a sus hombres, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Verdad? La estructura va por delante.
Y hermano querido, tú tienes aquí la estructura. La estructura es la palabra de Dios. Esa palabra que se pronunció en el día de la creación y las cosas fueron, ¿verdad? Hermano, por favor, sácate todo otro pensamiento de la cabeza y vas a ver cómo se ordena tu mente. Estamos hablando constantemente, renueva tu mente, abre tu mente, desgaja de tu mente pensamientos erróneos, recibe los pensamientos de Dios, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia tu estructura. Amén. Básico que nosotros tengamos eso en el corazón y en la mente, mis hermanos. Cuando uno abre la primera página de la Biblia y lee el capítulo 1 y el verso 29, lo tienes ahí en pantalla. Son las primeras palabras que Dios está diciendo a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Son los primeros seres humanos. Y Dios dice: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios ya lo ordenó, es suficiente. Allí hay una provisión continua y una provisión total. El cristiano dice: gloria a ti, Señor. ¿Me entiendes? Esa es la estructura. Pero además, tiene que haber una dirección. ¿Cuál es la estructura? Mírame a mí, por favor. Estoy bonito porque hasta corbata tengo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no me caigo como una malagua? Porque tengo una estructura ósea, ¿no es cierto? Que me sostiene. Bueno, la estructura ósea que sostiene tu forma de pensar es esta: que hay un Dios creador y sustentador de todas las cosas. Y el Nuevo Testamento nos va a decir que todas las cosas en Cristo subsisten. Así que si tu corazón va a estar latiendo cuando termine esta disertación, es porque Cristo la hace latir. Esa es estructura. Pero necesitamos un segundo parámetro, yo lo llamo dirección. Una dirección. Porque cuando estamos hablando de cosas espirituales, sígueme por favor, apenas uno invoca al Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, no creas que Satanás se queda quieto. Mira lo que sucede en esta misma historia. Por favor, después de decirnos los versos 15 y 16, ella le obedeció y tuvieron ella, Elías y su hijo comida muchos días y la harina no escaseó, dice el verso 16, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Punto. Estructura. Esa es la estructura. ¿Cuántos creen eso? ¿Te das cuenta? Así no tengas un centavo en el bolsillo. No eches por la borda si alguien te pide una ayuda. ¿Estás oyendo, hermano? No lo eches por la borda. Dios te quiere sorprender. No tires por la borda la estructura. Pero ¿qué pasa? Sigue leyendo, por favor. Mira el verso 17 en tu Biblia o en tu celular, como quieras. Después de estas cosas, es decir, pasan esos 3 años y medio, dice la Escritura, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Se murió el muchacho. Y inmediatamente ella reacciona, verso 18. Le dice a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Aquí, hermanos, hay una batalla espiritual después de ese enorme y continuado milagro de provisión. Cae enfermo el hijo y se muere, ¿verdad? ¿Y cómo lo interpreta ella? Ella tiene otro desafío. Ella ha demostrado tener fe en el Dios de ese profeta, ¿verdad? Pero ahora tiene otro desafío. ¿Qué haces con esa fe
¿Construye o destruye? ¿Qué haces con tu fe de lunes a lunes tú? ¿Construyes o destruyes? Mira mi dedo, una dirección, ¿me entiendes? Y eso te convierte a ti en un cristiano verdadero o en un religioso. Porque el cristiano tiene que saber que todo lo que hace debe apuntar en una dirección restauradora. ¿Cuántos dicen amén? Y eso involucra cómo piensas, a qué te dedicas, qué trabajas, qué aceptas del mundo en forma de pensamiento, qué desechas de tu mente, qué recibes de la revelación de Dios. De ti depende. ¿Me entiendes? Y pueden haber en estos momentos circunstancias en tu vida que te están zarandeando. Y entonces la palabra puede estarse haciendo un poco evaporante en tu vida. No lo permitas, porque la estructura no debe moverse. Es cuestión de dirección. ¿Qué siente esa mujer? Esa mujer dice, he vivido 3 años y medio con este profeta. Veo su santidad. Veo su carácter. ¿Me está siguiendo? Y pienso en mi pasado. Y por eso le reclama así. Mira lo que le dice ella. ¿Has venido aquí para traer a la memoria mis iniquidades? Su propio pasado, que puede estarte martillando hoy día aquí. Porque cada vez que se pone la estructura de Dios, inmediatamente tiene que venir a continuación una dirección. Y tú decides si creer o no creer. Si crees que Dios puede cambiar el derrotero de tu vida, la acertaste, porque te conviertes en ciudadano del cielo. Si tú dices, no, es imposible para mí cambiar, ¿quién me podrá perdonar esos pecados que yo tengo? ¿Qué está pasando con esa mujer? Está pensando, yo soy así, él es asá. Yo tengo mis pecados guardados ahí en el corazón que me entristecen, que no sé cómo sacármelos de mi memoria. Basta un impulso, basta una canción que escuche, basta un olor que sienta para que los recuerdos vengan a mi cerebro y otra vez me siento en el subsuelo espiritual. Piénsalo, por favor. ¿Hasta cuándo los cristianos vamos a ser religiosos que se golpean el pecho? ¿Cuándo vamos a comenzar a ser hombres y mujeres de fe? Que se hagan por el camino de la vida, pero en un sendero que Jesús está marcando, porque Él va delante de nosotros. Hermanos queridos, tenemos que reaccionar. Esto es vital para ti. Esa mujer piensa y se siente acusada por sí misma. Mis pecados frente a la santidad de este hombre. Este ha venido a traer a la memoria eso y por eso enfermaba a mi hijo y por eso mi hijo se ha muerto. ¿Le reprocha algo el profeta? No. El profeta dice, tráeme tu hijo. Se lo lleva a su aposento. Y allí se produce una batalla. Mira el verso 20. Clamando al Señor, le dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado. Mira, ahí está la hospitalidad. ¿Te das cuenta? Subráyalo. La primera mención a la hospitalidad entre seres humanos aparece ahí. Aún, dice, a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Dios le dice lo que tiene que hacer y Dios resucita ese cadáver. ¿Te das cuenta? Y entonces la reacción de ella, mire el verso 24, le dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca. Le da un sello de credibilidad a ese profeta. ¿Te das cuenta? ¿Quién ha ganado la partida? Una estructura y una dirección. ¿Captas esto, mi hermano? Quiera Dios que sea así, porque esto que parece una historia quizás increíble de provisión sobrenatural, porque ese puñado de harina y ese resto de aceite se usaba todos los días y no se acababa por 3,5 años, porque tenemos que entender que todo esto ocurre en medio de una hospitalidad
por 3 años y medio, hermano, no es una semanita. Entonces, esto cobra una importancia vital por el hecho de que sucede fuera de la tierra prometida. Como dije al principio, él estaba en el extranjero, ¿verdad que sí? Pero hay algo que quiero decirte. Esta historia, que parece ser una historia secundaria, viaja por los siglos, 800 años. Y esa viuda reaparece 800 años después en Nazaret. Quizás tú nunca lo has leído así, pero Jesús, que nació en Belén, ¿te acuerdas? Vivió toda su vida en Nazaret, en el norte. Y seguramente la gente nazarena creía que él era de allí, que había nacido allí. Bueno, Jesús regresa a su tierra. Ya la gente de Nazaret sabe que el carpintero de Nazaret es más que un carpintero y que está haciendo milagros por allá, en otra ciudad, Capernaum. Entonces espera que aquí en su tierra él multiplique su fama. La Escritura dice que lo invitan a la sinagoga y Jesús va a esa sinagoga y le dan un rollo que tenía escrito la profecía de Isaías, ese libro que estamos estudiando todos este año, ¿verdad? ¿Estás estudiando o no? Uy, alguno por lo menos, ¿verdad? Pero el que quiere, quiere. No sé, el que quiere vivir de mendrugos, vive de mendrugos. El que quiere ser millonario, come la riqueza de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decirte es que al Señor le dan eso y el Señor lee la profecía de Isaías. El Señor lee, mira por favor Lucas, el capítulo 4 y el verso 18. ¿Qué lee el Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor enrolla el libro, se lo da al ministro y le comienza a decir: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo en palabras llanas Jesús? Yo soy el Mesías. Aquí estoy. Yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cómo reacciona la gente? Mira el verso siguiente. La gente asombrada dice: pero ¿este no es el carpintero? ¿Acaso no ha crecido con nosotros? ¿Acaso no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Por supuesto eran los hijos de José y María, porque María fue virgen hasta que nació Jesús, después tuvo sus hijos y sus hijas. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hasta sus nombres de los hermanos de Jesús. ¿Cómo puede ser el Mesías si nosotros lo conocemos? Quizás por ahí alguno dijo, pero a mí me dijo un banquito y a mí una mesa. ¿De dónde puede salir sabiduría este hombre si todos lo conocemos? El Señor sabe lo que están diciendo y le dice: sin duda ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. De tantos milagros hemos visto que has hecho en otras ciudades, haz acá en tu tierra. Y entonces ahí el Señor saca del baúl de su sabiduría inconmensurable, saca esta historia de la viuda de Sarepta. ¿Y qué les dice? Dice el verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una extranjera, una no judía, una gentil. Ellos le decían perros a los gentiles, los odiaban
porque se creían superiores como pueblo de Dios. Esa era la realidad de los judíos. Eso fue lo que le dice el Señor a la gente. ¿Sabes cómo termina esa historia? Sigue leyendo los versos siguientes y vas a ver que tomaron al Señor, que lo habían alabado tanto, y se lo llevan al pináculo de un despeñadero y lo quieren tirar, despeñarlo. Eso quisieron hacer ese día sus paisanos. ¿Te imaginas? Y el Señor pasó, dice, milagrosamente entre ellos y se perdió entre la multitud, porque no había llegado su hora. Él no podía morir despeñado, él tenía que morir en cruz. ¿Me entiendes? Pero queda claro, querido hermano, que necesitamos estructura y dirección. Queda claro eso en tu mente, úsalo para tu vida y vas a ver cómo cambian las cosas. Pero hay algo más importante todavía que quiero dejar contigo. Mira la importancia de este evento milagroso. Ocurre, como dije por tercera vez, fuera de Israel. Fuera de Israel. Pero no solamente eso. Jesús está predicando en esa que se consideraba su tierra. Y la tierra suya lo está rechazando. No sé si te das cuenta por un instante, por lo menos, que en un sentido espiritual, Nazaret había sido el hospedaje del rey. Porque ¿dónde está la casa del rey? ¿Está aquí en la tierra? ¿Estará en un templo como este? ¿Estará en el templo de Jerusalén destruido? ¿Dónde está la casa de Dios? Por supuesto, Él vino del cielo y se encarnó en esa campesina llamada María, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba su casa? Él vino a alojarse acá por un tiempo y después de la crucifixión y su resurrección volvió a casa, ¿verdad? Entonces casi toda su vida, casi 30 años, Él estuvo alojado en Nazaret. Pero Nazaret, escúchame bien, hay que decirlo con dolor, Nazaret no descubrió que iba creciendo en medio de su ciudad el Rey de los Reyes, el Dios hecho hombre. ¿Te das cuenta de esa tragedia? ¿Te das cuenta de lo que tú puedes estar perdiendo por tu egoísmo? ¿Te das cuenta lo que sucede? Y la Biblia lo dice. Por ejemplo, Hebreos 13:2 nos dice que debemos hospedar porque en el pasado algunos hospedaron a ángeles sin saberlo. Lo dice Hebreos, quizás citando a lo que ocurrió en Sodoma la víspera de su destrucción como ciudad, cuando Lot invita a dos varones que están en la plaza, evidentemente sin rumbo, no son de la ciudad, y los invita a su casa a posar. Eran dos ángeles, tú sabes. Pero los ángeles toman en ocasiones una forma corporal y tú no te das cuenta que son ángeles. ¿Cuántos tenemos experiencias así? ¿Verdad que sí? No voy a pedir testimonios, pero ¿cuántas personas han tenido experiencias de ese tipo? De ser auxiliados por alguien que de repente nadie conoce, que nadie hace razón de ser, nadie da razón de ellos y que pasan así fulgurantemente por tu vida. Pero son espíritus ministradores que Dios envía para ayudarte. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el valor de la hospitalidad? Nazaret no conoció el título de este mensaje. No conoció la gratitud por el servicio. ¿Me entiendes? No te pierdas eso, hermano, porque la hospitalidad es importante para el Señor. Pero seguimos con la historia. En la palabra de Dios encontramos una segunda experiencia que quiero dejar contigo. Ya no es una acogida angustiosa, sino una actitud amistosa. Y allí el apóstol Pedro, cuando escribe su epístola, ¿te acuerdas que estamos viendo un solo versículo por mensaje, no es cierto? La semana pasada fue 4:8, hoy día 4:9. Dice,
hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes una cosa? Lo que se descubre, yendo a los originales, se descubre que esto no es una oración, eso que aparece en la pantalla, no es una oración. Es decir, Pedro no la escribió así. Pedro no le puso verbo a esa frase. Por eso es frase, no es oración. El verbo hospedaos no existe en el idioma original. Lo que escribió Pedro es amigo de extranjeros sin murmuraciones. Amigo de extranjeros, parece un título más que una oración. Amigo de extranjeros sin murmuraciones. ¿Qué significa que alguien pueda tener ese título? Que sea amigo de los desconocidos al punto de llevarlo a su casa y no quejarse por llevarlo. Y estar dispuesto a ayudarle. ¿Habrá algún ejemplo así? Claro que lo hay. Si estás en 1 Pedro, pasa a Juan. Pasa a 3 de Juan, por favor. Una pequeñita carta de media página en la Biblia. Y allí verás que el apóstol Juan, que aquí en 3 de Juan aparece como el anciano, mira 1:1. ¿Cómo comienza 3 de Juan? ¿El anciano a quién? ¿A quién le escribe? A Gayo, ¿verdad? Un entrañable amigo. Ahora, ¿quién era Gayo? Gayo era un amigo de los extranjeros sin murmuraciones. Y lo que sigue en los versículos nos va a mostrar que eso es una verdad. ¿Por qué? Si tú lees los versos 3 y 4 de esta 3 de Juan, dice, y voy a leer siempre la Nueva Traducción Viviente, allí el apóstol Juan, que ya es un anciano de casi 100 años, le escribe a su amigo Gayo y le dice, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, mira qué clarito, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos espirituales, por cierto, siguen la verdad. ¿Cuál era el punto central del carácter de este hombre llamado Gayo? ¿Cuál era la señal distintiva de este hombre? Que era amigo de los desconocidos, amigo de los extranjeros. Su señal, aferrado a la verdad. O sea, abría su casa a los maestros itinerantes que pasaban llevando el evangelio, ¿verdad? En aquel entonces, hermano, las posadas, los mesones, que eran los hoteles de la antigüedad, eran antros de corrupción. Y un cristiano difícilmente podía querer estar en un lugar de esos para pernoctar. Entonces se hacía muy, pero muy necesario que se abrieran hogares de personas nobles, de personas honestas, de personas cristianas, que pudieran alojar a esos itinerantes maestros en su viaje, llevando el evangelio, llevando el mensaje del Señor. Por eso es importante que la vida de hospitalidad fraternal de Gayo estaba con un estandarte, con una bandera. ¿Cuál es esa bandera? ¿La puedes decir? ¿Cuál era la bandera de su vida? Traía desconocido, su bandera era la verdad, la verdad. Ese hombre era un hombre veraz. Si tú vas a ayudar, vas a sustentar a alguien, vas a tener un pastor que pase por Lima y tú quieres tenerlo en casa, mucho cuidado con lo que dices, porque se espera que la paz de ese hombre quede en tu hogar, porque eso es lo que dijo Jesús. Y no que se vaya con su paz y te deje en las mismas dificultades que antes. La Biblia dice que no hay nadie que dé un vaso de agua a un profeta y quede sin recompensa. ¿Sabías tú eso? Lo que va a decir 3 de Juan es altamente motivador. Ya no es esa acogida angustiosa que hace la viuda, sino es esa actitud amistosa, llena de verdad, que es el carácter de este Gayo. Mira los versos 5 y 6. Allí, siempre leyendo la NTV, traduce así: querido amigo,
Le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasas por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Y mira lo que le pide Juan, el apóstol anciano, a su amigo Gayo. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Es decir, le está diciendo a Gayo, la hospitalidad integral no pasa simplemente por atenderlo mientras esté en tu casa. Tú tienes que preocuparte por ver cómo sigue su viaje. ¿Me entiendes? Lo tienes que equipar, le tienes que dar algo de comida, si puedes dar algo de dinero, si puedes darle ropa, lo que sea. Pero ese hombre no le va a pedir nada a uno que no sea creyente. ¿Estás oyendo, mi hermano? Harás bien, le dice, harás bien en encaminarlos. Qué interesante ese concepto. Tú vas a suplir las necesidades de esos maestros. Yo te dejo para que lo leas Romanos 15, 24. La Escritura allí nos dice de Pablo. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma, una iglesia que él no conocía. Permíteme leerte solamente 15, 24 de Romanos. Pablo, como misionero, le escribe a la iglesia de Roma y le dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá a España por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Entiendes ese versículo? Y lo dije a una iglesia de desconocidos. Él no conocía la iglesia de Roma. Pero él entendía que ese era el concepto integral de lo que era una hospitalidad. En un par de semanas llega el pastor Esteban Irving, ¿lo han visto? Él va a tener una semana de énfasis espiritual aquí. Él viene desde Madrid, de España. Él es norteamericano, pero que habla muy bien el español. Y te aseguro que muchos quisieran tenerlo en su casa, aunque sea para tomar un café. Pero no te imaginas, déjame darte un testimonio personal. Yo tengo 2 hijos y ellos crecieron en medio de eso. Y todos pueden dar testimonio de que ellos nunca se alejaron del Señor. Crecieron escuchando a siervos, crecieron aprendiendo criterios pastorales, crecieron y ahora son cuarentones fáciles, pero nunca se partieron del Señor. No te imaginas el valor de la hospitalidad. Cuando pensamos en esto, no dejo de pensar en los versos 7 y 8, una vez más, de Tercera de Juan. Porque allí Juan le dice a su amigo: pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyar y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Leo esa última parte porque esa frase corre por los siglos, hermano. ¿Qué está diciendo Juan a Gayo? Le está diciendo, somos nosotros los que debemos, ¿qué cosa? Apoyarlos. Somos nosotros los que debemos apoyarlos. Esa es la responsabilidad. ¿Y cuál es la promesa? La última parte. Dice, y ser así sus colaboradores. Colaboración. ¿Sabe lo que significa eso en términos bíblicos, hermano? Significa que tú te haces socio de lo que haga ese misionero. La bendición que Dios quiere darle a su ministerio, tú eres coparticipante porque te estás haciendo socio de ese trabajo ministerial. ¿Cuántos dicen amén? O sea que es maravilloso esto, hermano. Esto es lo que debemos hacer, debemos apoyarlos. Cuando hablamos de esos sobres verdes, donde dice hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Decimos, qué tremenda bendición para los que están participando. Es un enorme privilegio hacerlo. Uno siente una gratitud enorme de saber que tenemos 36 misioneros en 4 continentes. ¿Qué te parece? Desde el Perú profundo hasta la selva, donde hay en los grupos aborígenes misioneros nuestros. Tenemos 3 en Pucallpa también. Y sin embargo, tengo una mala noticia que darles. Una triste noticia. El cuerpo administrativo de la iglesia
ha decidido recortar el sustento de nuestros misioneros. Porque las ofrendas para misiones no alcanzan. Algunos comenzaron hace 4 o 5 años muy entusiastas y se cansaron. Pero los misioneros siguen necesitando comida, siguen necesitando abrigo. Hace un par de años, uno de los miembros del Consejo Administrativo dijo, si tan solo cada miembro de la iglesia aportara unos 38, 40 soles por mes, tendríamos no solamente para sustentar a esos misioneros, sino para hacer crecer nuestra obra misionera. Y tenemos con mucho dolor que comunicarles que estamos en un sentido retrocediendo. Esto es absolutamente voluntario, hermano. Esto no tiene que ver con tus diezmos y ofrendas. Esto es absolutamente voluntario. Pero te aseguro que si tú dices, me voy a privar de una función de cine, es suficiente al mes. Es suficiente. Y quiera Dios que los que se han cansado de hacerlo vuelvan a la tarea. Y los que nunca se han sumado a la ofrenda hasta lo último de la tierra, tomen un sobre verde y lo llenen. Hermano, recuerda a esa viuda que solamente tenía una comida más y se comprometió 3 años y medio con ese profeta. ¿Me entiendes, querido hermano? Que el Señor nos dé gracia para entender eso. Y la parte preciosa, y por eso el pastor de misiones nos dice, adopta uno de los 36 misioneros, significa no que mandes dinero, porque Dios no necesita tu dinero, hermano. Dios necesita tu actitud, tu amor. Lo que Dios quiere es que tú te comuniques con los misioneros. Hoy en día tenemos tantas facilidades. Hay correo electrónico, hay WhatsApp, hay todos los elementos para poder mandar unas líneas de apoyo a nuestros misioneros. Eso muchas veces vale tanto o más que un plato de comida. ¿Me entiendes? Hay que hacerlo, mis hermanos. Y esto habla, por cierto, de una trayectoria de vida. Me contaba uno de los miembros de nuestro consejo. Él trabajaba en una transnacional y en una de las decisiones empresariales lo mandaron a él a la sede, me parece que era Ohio, el estado, y entonces ellos fueron y se instalaron en la ciudad y el domingo pues fueron a la iglesia, pues por supuesto él y sus 3 hijas, con su esposa, por cierto. Y dice que fue hermoso entrar a una iglesia chiquitita de la Alianza Cristiana en esa ciudad. Y dice que los ancianos lloraban cuando se enteraban de que ellos eran peruanos. Y decía, allí están nuestras ofrendas misioneras, dice. Allí están 20, 30 años fieles apoyando a misioneros que no conocemos. Ahí están los frutos, familias que conocen a Jesucristo y que pueden a su vez viajar por todo el mundo llevando el mensaje de Dios. ¿Me entiende, mi hermano? Nunca una ofrenda misionera, querido hermano, va a caer en tierra. Tú te haces socio espiritual, como le dijo el apóstol Juan a su amigo Gallo. Quiera Dios que entendamos esto, pero nos queda rápidamente la tercera experiencia. Yo le llamo una aproximación apremiante. Lo que vamos a relatar está en Mateo, el capítulo 25, pero nos muestra también cuán importante es este concepto de sustentar unos a otros. ¿Por qué hablo de una aproximación apremiante? Porque hay 2 realidades que Mateo 25 pone en evidencia. Uno, en lo que se refiere a lo temporal.
Y pon igual, en lo temporal, urgente. Urgente. ¿Qué nos dice el verso 31 y 32 de Mateo 25? Dice, hablando del futuro, hablando del día final, dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, o sea, la gente, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando tú lees la versión NTV dice exactamente lo mismo. Dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como el pastor separa ovejas de cabras. Esta aproximación es individual. ¿De dónde se saca esto? Se saca de este pasaje del verso 32, donde el verso 32 dice, todas las naciones se reunirán en su presencia. ¿Has visto que la palabra naciones la hemos puesto en rojo? Pero después dice, y él separará a la gente como un pastor separa ovejas de cabritos. Es decir, hay un cambio repentino en este mismo verso. Ya no habla de etnias, sino a la etnia le llama la gente. ¿Qué nos quiere decir eso la palabra? Que si bien es cierto, todas las naciones serán convocadas y el Señor va a separar unos de otros, unos a la derecha, otros a la izquierda. Si bien es cierto, esto es así, pero Él va a enjuiciar personas. O sea, el enfrentamiento a esa realidad será uno por uno delante de Jesús. Ahora, no te asustes porque ahí no vamos a estar nosotros. Cuando esto ocurra, ha terminado la gran tribulación que enseña el libro de Apocalipsis y Jesús baja a la tierra a instaurar su reino de 1000 años aquí en la tierra. La Biblia dice que allí vendremos nosotros. Eso es lo que enseña la Escritura con claridad. Y dice la Escritura, y reinaremos con Él 1000 años, antes de entrar en el estado eterno. ¿Estás entendiéndome? Esa es profecía pura de la Escritura. Pero la Escritura nos muestra que estas personas que son separadas entre los gentiles, entre los que no son judíos, nos dice que unos quedarán a la derecha, que son llamados justos, y otros quedarán a la izquierda, los que son llamados injustos. La Escritura, comencemos por el último, por el grupo de la izquierda. Jesús le llama cabritos. ¿Quiénes son esos? Son impedidos de entrar al reino. Son impedidos de entrar al reino. Mira lo que dice 25:41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Es decir, el infierno. ¿Quiénes van a ser lanzados al infierno? Estos que son impedidos de entrar al reino. El infierno no fue creado para el ser humano. ¿Te estás leyendo ese versículo con cuidado? Fue creado para el diablo y sus ángeles. Y es el egoísmo humano el que lanza a los seres humanos a un lugar que no estaba para ellos, pero van al infierno por decisión propia. En cambio, si tú lees los versículos 34 y 38 de este capítulo 25, verás que ya no es solamente lo temporal, sino lo personal. El grupo de la derecha no son impedidos, sino invitados a entrar en el reino milenial. Mira lo que dice Jesús. Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Entonces tú verás que hay dos preparaciones. Un lugar que es el cielo para estos justos y un lugar que es el infierno para otros injustos. Te repito, allí no participamos, no estamos ni en uno ni en otro lugar. Nosotros somos hijos del Rey, ¿verdad?
nosotros vamos al cielo y estaremos en el cielo en ese momento que se produzca ese juicio sobre la tierra. Pero ahí todos los sobrevivientes de la gran tribulación, escúchame bien, todos los sobrevivientes de la gran tribulación serán partidos, unos arriba, otros abajo. Eso es lo que dice. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la base para ir arriba o abajo? De esa gente, por favor, no lo confundas con la salvación de hoy. ¿Está claro? ¿Qué le permite a un sobreviviente de la gran tribulación, qué le permite entrar al reino de Cristo, al reino milenial aquí en la tierra? ¿Qué le hace o qué le da derecho o base para ingresar? Escucha bien, atenciones o acciones prácticas de atención al Rey. Lee, por favor, otra vez. A ver, tu Biblia está abierta. Mira lo que dice el Señor. Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Ahí está la hospitalidad. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40, crucial. Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, hermano? A mí me lo hiciste. Son los sobrevivientes de la gran tribulación que dan cuenta de sus acciones hospitalarias en ese tiempo. ¿Para quién? Para con los judíos que van a ser perseguidos al máximo según los juicios apocalípticos. Esos juicios que relata Apocalipsis de manera simbólica, ya lo vamos a ver en verano en detalle, cuando veamos eso. Pero esos juicios de las trompetas, de las copas, etc. Esos juicios son todos para el mundo, pero fundamentalmente dirigidos a Israel. Y ese es el llamado tiempo de angustia que los profetas anunciaban para el pueblo de Dios antiguo. Y Jesús declara que los que hagan obras de misericordia para sustentar a esos judíos se ganarán el derecho de entrar físicamente en el reino de 1000 años del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. No olvidemos, hermanos, que Dios ha hecho promesas a Israel que todavía no las ha cumplido. Ahora, ¿qué cosa sacamos en claro esto? Que cuando tú haces una labor de sustento a un desconocido, se lo estás haciendo a Jesús mismo. ¿Me estás oyendo? Es Jesús mismo que dice, lo haces con uno de mis hermanos, entonces lo estás haciendo conmigo mismo. Ahora, ¿tú le crees a Jesús o no le crees a Jesús? Es un asunto que tienes que tú dilucidar. Solamente quiero terminar diciéndote esto, hermano. Hace unos años, hace ya muchos años diría yo, vino el pastor David Morse. ¿Cuánto conocen al pastor David Morse? Muchos aquí, ¿no es cierto? Estuvo muchas veces aquí. Él ya está con el Señor ahora. Y unos amigos nos invitaron a un club aquí en la ciudad. Y el que nos invitó era socio de ese club. Y él nos dijo en la conversación de la mesa, en los estatutos de este club está prohibido que un judío sea aceptado como asociado. Y siguió contando de otras cosas. Cuando él salía con el pastor Morse y lo llevaba a la casa, todavía puedo recordar su rostro y me dijo, Roberto, por favor, nunca más me traigas a este club, porque aquí mi Señor Jesús no es bienvenido porque Él es judío.
¿Te das cuenta todas las implicaciones que hay en esto, hermano? Quiera Dios que nosotros aprendamos a no hacer acepción de personas. Simplemente ayudar a quien el Señor nos dice que ayudemos. Quizás te encuentres con desconocidos en la calle. Tú tienes que orar para decir, Señor, ¿quién es un engañador o quién es un necesitado? Pero tenemos que aprender. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Y mientras estamos orando, si tú eres un cristiano de verdad, nacido de nuevo, consciente que tus pecados han quedado clavados en la cruz de Cristo, consciente de que eres un ciudadano del cielo ya, si tú estás en esa condición, mírate como un hospedador, como un sustentador de los que están en los 4 continentes sirviendo al Señor, expandiendo el Evangelio. Si no has sido fiel hasta aquí o has dejado de serlo, un lindo momento para que digas, Señor, quiero volver. Pero si tú estás aquí por primera vez y sientes que Dios te ha hablado en alguna manera y quisieras vivir una vida nueva, absolutamente nueva, sin el remordimiento de pecados, sin el recuerdo tortuoso de aquello que te calcina el alma, pero está allí molestándote en tu corazón, tú necesitas de Jesús. Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere transformarte. Por eso te pido y te invito, querido amigo, amiga, si tú hoy quieres hacer un pacto con Jesús, Él está aquí. Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que rápidamente, sin más preámbulos, si tú tienes el anhelo de comenzar una nueva vida con todos tus pecados perdonados, yo te invito a que allí en tu lugar le digas, Señor, yo necesito de ti perdón. Perdóname. Perdona todos mis pecados, desde el primero hasta el último, desde el que lo cometí cuando era un pequeñito hasta ahora. Señor, necesito perdón. Allí nomás, no necesitas de un confesor ni de nadie intermediario. El Señor está escuchando tu clamor privado. Dile, Señor, perdóname, yo quiero salir de aquí limpio, quiero salir de aquí perdonado, quiero salir a vivir una nueva vida. Díselo al Señor.